En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés y le dijo: Estas son las festividades del Señor en las que convocarán a asambleas litúrgicas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la fiesta de la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comerán panes sin levadura durante 7 días. El primer día de estos se reunirán en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. Los 7 días harán ofrendas al Señor. El séptimo día se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo: Di a los hijos de Israel: cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, le llevarán la primera gavilla al sacerdote, quien la agitará ritualmente en presencia del Señor, el día siguiente al sábado, para que sea aceptada. Pasadas 7 semanas completas, contando desde el día siguiente al sábado en que lleven la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, harán una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Se reunirán en la asamblea litúrgica, harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor. El día 15 de este séptimo mes comienza la fiesta de los campamentos, dedicada al Señor, y dura 7 días. El primer día se reunirán en asamblea litúrgica, no harán trabajos serviles, los 7 días harán ofrendas al Señor. El octavo día volverán a reunirse en asamblea litúrgica y a hacer una ofrenda al Señor. Es día de reunión religiosa solemne, no harán trabajos serviles. Estas son las festividades del Señor en las que se reunirán en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones según corresponde a cada día. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Bueno, tenemos aquí unas enseñanzas un poquito buenas. Vamos a aprenderlas. ¿Listo? Lo que pasa es que se hace un poquito difícil, pero vamos a tratar de entenderlas. La primera lectura es el libro del Levítico y está hablando de cómo se celebran unas fiestas litúrgicas. Dios le habló a Moisés y le dio como unas instrucciones, ¿listo? De cómo celebrar la fiesta litúrgica. Lo más importante es que para ellos el centro de la fiesta, o sea, el centro de todas las fiestas es la Pascua. Para ellos la Pascua significa el paso, ¿sí? O sea, la liberación de Egipto al desierto. Ese paso se llama Pascua. Y ese día se celebra la Pascua, o sea, se celebra la liberación. Para nosotros los cristianos católicos, nuestra Pascua es la Eucaristía. Esto que es lo mismo de decir la liberación. Cuando tú vas a misa, tienes una pequeña Pascua, un pequeño encuentro con el Señor, una pequeña liberación de toda la vida mala, o de toda la vida, no sé, de pecado, de maldad. Y entonces en esa fiesta se comen los panes ácimos, lo que nosotros tenemos en la Eucaristía como comunión. ¿Listo? Para ellos los panes ácimos era un pan sin levadura. ¿Listo? Para nosotros entonces en la Pascua, en nuestra Eucaristía nos dan la comunión. ¿Listo? Dice aquí que el primer día de esto se reunirán en la asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. A mí me gusta mucho esta frase y voy a volverla a repetir porque está en el libro de Levítico. Dice: comerán pan sin levadura, ¿listo? Durante 7 días.
el primer día de estos se reunirán en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. Ok, les voy a explicar esta parte. Muchas veces se nos ha dicho que por qué nosotros los cristianos, especialmente los cristianos católicos, cambiamos el día de descanso del último día al primero. ¿Sí? Esa es una pregunta que a veces nos hacen. ¿Por qué nosotros cambiamos el día? Sabiendo que el Señor descansó el séptimo día. Y el séptimo día es sábado. ¿Que por qué nosotros pasamos el séptimo al primero? Y entonces ¿por qué descansamos domingo y no sábado como descansó Dios en la creación? Pero mire lo que viene ocurriendo desde aquí. Mire, desde el inicio de esta Pascua. El Señor le dice a Moisés, el primer día será especial. Ya empieza a hacer carrera el primer día de la semana. Mire lo que decía la primera lectura. Para nosotros los cristianos católicos el primer día es el domingo y cambia, o sea, no es el primer día, o sea, siempre es el domingo, pero cambiamos por el día de descanso al primer día. ¿Por qué? Porque es el día de la resurrección, ¿sí? Porque Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Pero la pregunta es, ¿por qué resucitó el primer día de la semana? Porque dentro de las fiestas pascuales que celebraba el pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés, el primer día será especial, porque ese día se van a reunir en asamblea litúrgica y nadie trabajará. ¿Sí ven? Entonces ya empezó el Señor a consagrar el primer día. Entonces aquí tenemos como una prueba más de que nosotros cambiamos el primer día por ser el día de la resurrección y porque desde el Antiguo Testamento ya Dios le había hablado a Moisés y le había pedido que el primer día se reunieran en asamblea litúrgica, ¿sí? Y no trabajaran. Entonces, a veces nos pegamos solo que porque en el Génesis dice Dios descansó el último día, entonces tenemos que descansar. Y estos textos, pues, ¿dónde los dejamos? Yo creo que muchas veces me han escuchado que nosotros solo nos pegamos a un lado de la Biblia. Solo este texto bíblico y ya, como es el que más conocemos, pero yo estoy seguro que este casi no lo habían escuchado. Y mire lo que dice. El Señor nos dice hoy, o le dice a Moisés, van a celebrar la Pascua. Durante 7 días van a celebrarla, pero el primer día se van a reunir en asamblea litúrgica y no van a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que el primer día es el domingo, nos reunimos para la Eucaristía y no se trabaja. O sea, es el día consagrado a Dios. Aprendámonos eso entonces en esta primera parte, de que no es que nos inventamos nosotros. Mire que está en la palabra de Dios. El Señor quería que el primer día fuera de descanso y el Señor quería que el primer día se fuera a la asamblea litúrgica. No solo el séptimo, sino también el primero. Ya luego viene Jesús de Nazaret y resucita el primer día, como decimos nosotros, acabe de rematar, ¿cierto? O sea, como para reforzar más la idea de que el primer día se le puede consagrar a Dios porque así lo dijo. Decía primero y último, pero ya con la resurrección, imagínese el primero, si fue el primer día, entonces ahí consagramos el primer día, ¿ok? Ahora, viene siguiendo el texto y viene otra fiesta. Dice, pasadas 7 semanas completas, contando desde el primer día, ¿cierto? Desde el sábado siguiente, que lleven como la gavilla, se va a celebrar como la fiesta de las tiendas. Eso es decir, los 50 días. ¿De qué fiesta está hablando aquí? De Pentecostés. O sea, si la fiesta de la Pascua es una fiesta bien especial, entonces el Señor dice, pasado ese día, entonces van a contar 7 semanas. O sea, 50 días. Y harán una nueva ofrenda al Señor. Harán una nueva ofrenda. Eso que está ahí, para nosotros se llama Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo se da? 7 semanas después de la vigilia pascual o 50 días. ¿Listo? Ahí está otra enseñanza más de este libro de los Levíticos. ¿Listo? ¿Y por qué les enseño esto? Como para que entendamos de que estas fiestas que celebra la iglesia tienen todos estos soportes en la Biblia y tienen un sentido. ¿Sí? Tienen un sentido. Luego viene otra fiesta aquí, que es la fiesta dedicada al Señor, donde no se va a trabajar, donde se reunirán para las asambleas litúrgicas, donde se van a entregar ofrendas, libaciones, ¿sí? Se van a hacer expiaciones. Eso es lo que se llama la confesión. ¿Esto? Que es como
entregar nuestra vida al Señor y presentarnos ante Él para que nos dé una absolución, un consejo, una limpieza. Entonces, resumamos la primera lectura. Aprendimos un poco el sentido también del primer día, de que está contenido en el Levítico. Entendimos un poco lo de Pentecostés y lo de la fiesta o lo del sacramento de la confesión, que está ahí. Viene después el Evangelio, que ya nos hemos encontrado con este Evangelio muchísimas veces. ¿Listo? Muchísimas veces nos hemos encontrado con este Evangelio, ya lo hemos explicado. Esa frase donde Jesús dice, nadie es profeta en su tierra, donde la gente dice, ¿de dónde viene este hombre? ¿Acaso aquí no conocemos su mamá, no conocemos sus hermanos? Bueno, y da una lista pues de hermanos, de los hermanos de Jesús, que ya todos sabemos o que hemos entendido un poco que no quiere decir que sean hermanos de sangre, sino que posiblemente pueden ser primos hermanos. ¿Listo? O sea, familiares muy cercanos de Jesús, que en esa época siempre a todos se les llamaba hermanos. Y también la frase de nadie es profeta en su tierra, que seguramente también me han escuchado decir que uno no es profeta porque en la tierra de uno es donde más lo conocen. ¿Sí? Es donde más lo conocen. Ahora, voy a enseñarles algo más, que es la última frase que está contenida en el Evangelio. Dice que Jesús no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Aprendas en esta frase. O sea, empieza a hablar de Dios. Está bien, en tu casa, en tu patria. Si sienten que no te están escuchando, pues entonces no hable mucho ahí. Porque es que a veces uno como que siente que no lo escuchan, pero sigue hablando y se enoja y pelea y grita. Miren, no tienen oídos para escuchar, entonces no le digas más de lo necesario. Ya, listo, no les diga más de lo necesario. Simplemente diga hasta donde ellos quieran escuchar. Porque muchas veces en la vida entonces nos excedemos. Es que no me escuchan, es que yo les hablo, es que yo les repito. Miren lo que hizo Jesús. No hizo muchos milagros porque no le creían. Entonces a veces en la familia nos pasa que estamos evangelizando a la familia y como no nos escucha, nos enojamos, gritamos, peleamos y hablamos más fuerte o hablamos más cosas. No, mira, si tú no quieres creerme, si tú no quieres escucharme, está bien, no hay problema. Pero no se enojen porque entonces se daña el evangelio. Porque uno habla de Dios y no lo escuchan, entonces se enoja, pues se daña el evangelio. O sea, la gente va a decir, si ve, mire cómo se pone, mire cómo grita, mire qué. Entonces ya uno como que dice, claro, ya, yo lo hice mal. Entonces tú quieres enseñar a tus hijos a ir a misa. Ok, tú les hablas, vamos a misa. No, dicen ellos. Y empiezas a pelear con ellos. Entonces dicen, mira mamá, o mira papá, tú vas a misa y mire que está todo vez peleando con nosotros. Si ve como los demás como que nos hacen caer. Entonces tratemos de que cuando en nuestra propia patria, en nuestra propia casa, no nos crean mucho, pues no hablemos mucho. Miren lo que hizo Jesús. No hizo muchos milagros. Pues si no le creen, ¿qué milagros va a hacer? Si no le están creyendo. Entonces pídale a Dios el don de sabiduría y habla lo necesario. No hable más de lo necesario. Porque cuando hablas más de lo necesario, entonces vas a caer en pecado. Porque te va a dar rabia, te van a provocar. Entonces la enseñanza de hoy, ¿cuál es? Caminemos en la Pascua del Señor. Caminemos celebrando todas estas fiestas, la fiesta de la Eucaristía, la fiesta de Pentecostés, que para presentarle una ofrenda al Señor, la fiesta del sacramento de la confesión, que es para purificarme de mi vida y quizás de mis pecados. Y en todas estas purificaciones, pues tenemos una misión de anunciar el Evangelio, quizás en nuestra propia patria. Pero si no nos escuchan mucho en nuestra propia patria, entonces no hagamos muchos milagros allí. O sea, no hablemos mucho. Si tú invitas a rezar a tu familia y no te acompaña, reza sola, no te pongas a pelear, porque entonces se va a dañar el mensaje. Si tú vas para la Eucaristía y pocos te acompañan, vete. Si te quedas, te pones a pelear. Y como no te creen, te ven así, menos van a creer. Y no solo van a pecar ellos, vas a pecar tú también. Entonces aprende a hacer la frase. Jesús no hizo muchos milagros porque no creían en Él. Habla de Dios lo necesario, especialmente en aquellos lugares donde no te quieran escuchar. Cuando no te quieran escuchar, habla poco. Pero habla, claro que sí, hay que decir algo, pero no diga mucho, porque hay mucha incredulidad y con los incrédulos no se puede hablar. Hay una frase que dice, con la ignorancia no se pelea, porque si peleas con la ignorancia te vuelves igual ignorante a ellos. Nada.
haga pocos milagros, habla poco, palabras exactas y precisas, pero pocas. Que el Señor entonces nos dé esa gracia de vivir la Pascua, el Pentecostés, la purificación y de presentar nuestra misión. Pero si vemos que no nos están escuchando o nos escuchan poco, pues hacemos pocos milagros, fuertes, pero pocos, mientras no nos crean por esa incredulidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Recuerden entonces que el en vivo de oxigenación humana no va a ser a las 8, sino a las 8:30. ¿Listo? Así que los esperamos esta noche para que sigamos hablando de los trastornos psicológicos, especialmente ya las enfermedades, cada trastorno emocional. 8:30 esta noche. Jesús, María y José.